Bueno, os dejo con Francisco Moya, Paco para los que le conocemos. Y la verdad es que resumir el currículum de Paco a mí se me hace difícil porque como hemos sido compañeros de despacho durante tanto tiempo, pues bueno, es complicado. Pero así como más relevante, aparte de que es ingeniero doctor de telecomunicación, lo que os diría es que es desarrollador de Debian, del proyecto Debian, y probablemente es uno de los culpables de que mañana Richard Stallman esté aquí. Si no físicamente por haber contactado con él y traerlo, desde luego porque al menos yo sé quién es Richard Stallman gracias a Paco. Así que sin más ya, pues os dejo con él. Y bueno, solo una cosa, Paco es una auténtica máquina, como vais a descubrir, así que solo, Paco, no los fundas. No, tampoco se trata aquí de aprender todo sobre la Nintendo DS. Bueno, antes de nada, yo os cuento de dónde viene todo esto y por qué estoy hablando aquí de Nintendo DS si esto va de software libre y Nintendo DS no tiene nada que ver con software libre. Bueno, a medias. Bueno, pues todo esto empezó porque María José Santofimia, otra profesora de la escuela, y yo dábamos clases de estructura de computadores. Estructura de computadores es una asignatura, es la primera asignatura de la carrera donde se introducen ordenadores, un ordenador. Y el problema es que un PC es un ordenador demasiado complejo para ser la primera vez que os enfrentáis a un ordenador. Entonces, a lo largo del tiempo, pues empezamos a evaluar alternativas y empezamos con ordenadores miniaturas, ordenadores microcontroladores que se llaman, chiquititos, de 8 patas. Y estaban bien, eran mucho más simples, mucho más sencillos. El problema es que eran tan limitados que no podíamos contar ni siquiera las cosas básicas de estructura de computadores. Entonces empezamos a mirar qué había por ahí y pensamos en las consolas de videojuegos. Las consolas de videojuegos pues son ordenadores que no son estado del arte, pero están bastante bien. Y dentro de esa búsqueda, pues vino por aquí una representante de Microsoft a fundar el club.net. No sé si os suena. Nosotros fuimos allí y preguntamos, ¿y esto del club.net, esto de qué va? Y dijo, pues, vosotros pedís y nosotros os damos. Digo, pues a mí eso de pedir se me da muy bien. Y entonces les pedimos un laboratorio de Xbox 360 para la asignatura de estructura de computadores. Y además les pedimos también que nos dieran pues, el software de desarrollo para que pudiéramos hacer programitas con la Nintendo, con la Xbox 360. Y nos dijo que sí, pero que eso que se lo mandara por escrito. Se lo mandé por escrito. Y bueno, yo no sé en qué momento estará eso de la petición, el caso es que jamás me llegaron a contestar a ese escrito y tuvimos que buscar otra alternativa. Entonces la Xbox 360, comprarla por nosotros mismos, 25 Xbox 360 para un laboratorio, pues era un poco cara, la verdad. Entonces vimos a ver qué cosas más baratitas hay por ahí. Y resulta que una de las alternativas más baratas que existen en el mercado, pues era la Nintendo DS. ¿Por qué es barata? Porque Nintendo quiere ganar dinero con los juegos, pero nosotros no queremos los juegos, nosotros queremos el ordenador, que es esto. O sea, encontrar un ordenador como este al precio de la Nintendo DS es muy difícil, muy difícil. Y entonces compramos 25 Nintendo DS y empezamos a desarrollar con ella. Entonces lo que os voy a contar pues es lo que hemos ido aprendiendo con la Nintendo DS. Por supuesto hay muchas más cosas que contar y hay cosas que estamos todavía aprendiendo, ¿no? Entonces a lo mejor el año que viene, cuando dé la charla, pues va de otras cosas, pero de momento es lo que os voy a contar. Entonces voy a hablar un poquito de la consola, más o menos media horita o así, sobre la consola, qué tiene dentro, qué hay dentro, qué podéis hacer con ello. Luego voy a hablar de cómo se puede hacer programas para la Nintendo DS usando exclusivamente herramientas libres, solo vamos a usar software libre. Y por último, pues voy a mostraros unos cuantos ejemplos, pues con un conjunto de herramientas limitado, intentando ser lo más ilustrativo posible en lugar de formativo, ¿vale? Para que no sea demasiado pesada la charla.
Bueno, y para hablar de la Nintendo DS, curiosamente, no nos queda más remedio que remontarnos un poquito más atrás, a la Game Boy Advance, que todavía se vende. La Game Boy Advance es una consola que algunos supongo que la tendrán en casa, o algunos la habréis visto por ahí a hermanos mayores. Este modelo todavía se vende, y bueno, tiene una sola pantalla, y viene con 2 procesadores. Dentro de esa consola hay 2 procesadores. Un Z80, ¿a alguien le suena de ese Z80? Es el Spectrum, ¿verdad? Y muchas más cosas. No lleva exactamente un Z80. La idea era, pues es un procesador parecido al Z80, al del Spectrum, con lo cual hay mucha experiencia de programación y además es el procesador que llevaba la Game Boy Advance, perdón, la Game Boy antigua, la Game Boy que está en la vitrina esta de entrada de la escuela. Ahí en una vitrina está una Game Boy clásica. Y esa tenía ese procesador, el Z80. Entonces, la Game Boy Advance marca la estrategia de Nintendo a partir de ese momento. Siempre incorporan el procesador que tenía la consola anterior y además le añaden algo más, normalmente otro procesador, ¿vale? Entonces, la Game Boy Advance, por compatibilidad con la Game Boy, tiene el mismo procesador que la Game Boy y además otro procesador mucho mejor, el ARM7 TDMI, mucho mejor. Bueno, lo curioso de esto es que solo usan un procesador, o sea, en los juegos, si es un juego de Game Boy, pues lo ejecutan en el Z80, y si es un juego de Game Boy Advance, pues lo ejecutan en el ARM7 TDMI y tiran a la basura un procesador. Una pena, ¿verdad? Aprendieron, y con la Nintendo DS, pues, que es la generación siguiente, lo que hicieron es, otra vez, poner 2 procesadores. El ARM7 TDMI, por compatibilidad con la anterior, con la Game Boy Advance, y un nuevo procesador, mucho más capaz, el ARM9, para los nuevos juegos, los de la Nintendo DS. Sin embargo, aquí, por primera vez, les daba vergüenza no usar el ARM7 TDMI y se usa. O sea, en esta consola los 2 procesadores se usan. Y eso es especialmente atractivo para dar clase de estructura a computadores, porque hay un sistema entero ahí comunicándose entre sí. Y encima, además, incorporaba una cosa espectacular para la época, que eran 2 pantallas, y una de las pantallas es táctil. La Lite es esta, es la que compramos, la que terminamos comprando, y es un poquito más estilizada, tiene una pantalla sensiblemente mejor, y además incorpora características de gestión de consumo para que sea más fácil ahorrar batería. Por lo demás es exactamente igual que la NDS, lo que quiere decir que todo lo que vamos a ver en esta charla de cómo hacer programas para la Lite funciona también con la NDS. Nosotros todo el laboratorio lo tenemos con NDS Lite. De hecho, todas iguales que estas, todas son blancas. El laboratorio también se puede hacer, el laboratorio que tenemos en la escuela también se puede hacer con Game Boy Advance, porque la forma en la que se hacen los programas es muy parecida. Bueno, pues como sabéis, Nintendo prácticamente introduce una nueva consola pues casi todos los años, ¿no? Entonces empezaron metiendo una mejora de la Lite, entre comillas lo de mejora, que es la DSi. La DSi, la Nintendo DSi, incorpora 2 cámaras. Una cámara aquí y otra cámara aquí, que da mucho juego. Luego, en los juegos casi no lo han aprovechado, pero la verdad es que da mucho juego. Y aumentan la velocidad del procesador principal, del ARM9, hasta 133 MHz. Ponen unas pantallas sensiblemente mayores, de 3 pulgadas y cuarto. Y además, quitan este agujero que tiene aquí, para sustituirlo por una ranura SD, para meterle las típicas tarjetitas de las cámaras, ¿no? Le amplían la memoria bastante, la cuadruplican, y le amplían también la memoria flash que tiene para el software que no se borra, el que se queda dentro de la consola. Prácticamente en menos de un año sacan otro modelo nuevo, la DSi XL, que la podíamos llamar como la Nintendo de los abuelitos, porque lo único que hacen es hacerla más grande para que sea más manejable por
por gente mayor, ¿vale? Las pantallas son mayores, sensiblemente mayores, de 4 pulgadas y pico, o sea que casi le han aumentado 1 pulgada. Y además el lápiz táctil, en lugar de ser así finito, es gordote, como si fuera un bolígrafo. Está claramente orientado para abuelitos, pero por lo demás no tiene nada más, ¿eh? Es igual que la DSi. Uy, eso está mal. La nueva consola, que todavía no se vende en Europa, pero ya se está vendiendo en Japón, es la 3DS. Eso está mal, es Nintendo 3DS. Y aquí sí que hay un cambio importante. Ahora ya Nintendo empieza a añadir las cosas que está viendo en las otras consolas. Entonces, como veis, ha añadido aquí un pad pues muy parecido al que tiene la PSP. Le ha añadido un montón más de memoria flash. ¿Para qué? Para que la consola tenga algo útil cuando se arranca. Ahora mismo, cuando se arranca la consola, si no tiene un juego, prácticamente no puede hacer nada. Ahora, con la 3DS, pues vamos a tener hasta un browser de internet, con lo cual, cuando compras la consola, por lo menos tienes algo. Y luego, pues tiene características que empiezan a tener casi todas las consolas, como un sensor de movimiento, como un giróscopo para detectar el ángulo, y una GPU, una unidad de procesamiento gráfico, para hacer gráficos 3D bastante evolucionados. Pero probablemente la mejor característica que tiene esta consola, que sinceramente estoy deseando de echarle las manos encima, es que una de las pantallas es 3D, o sea, se ve de verdad en 3D, y tiene un slider, un botoncito, que es ese de ahí arriba, para aumentar el efecto 3D. Entonces, bueno, dicen que está bastante bien, y el problema es que lo sacan en esta semana. O sea, comercializarse en Europa se sacan esta semana, así que no ha sido posible enseñarlo. Bueno, pues ya está. Presentada la consola. Vamos a ponernos manos a la obra. Y para ponernos manos a la obra, primero os tengo que enseñar un poquito de qué es lo que hay dentro de la consola, de las tripas. Entonces vamos a ver las tripas de la consola. Todo esto son fotos, la mayoría de las fotos las hemos hecho nosotros con una de estas consolas que llegan casi llorando los pobres alumnos porque se le ha roto la Nintendo DS, que por supuesto es de la hermana pequeña. Y bueno, pues alguna no tuvo salvación y aprovechamos para hacerle fotos. Entonces esta está especialmente abierta, ¿no? La consola, cuando la abrís, aquí debajo, no en la parte de arriba, pero aquí debajo tiene una placa madre como si fuera un ordenador normal y corriente, ¿vale? Y claramente lo que más se ve a simple vista son dos zócalos, este zócalo y este zócalo. El slot 1, que es este de aquí, y el slot 2, que es este de aquí. El slot 1 es para meterle los típicos cartuchos de juegos de la Nintendo DS. El slot 2 es para meterle los típicos cartuchos de la Game Boy Advance, ¿vale? Que son estos de aquí. Pero si empezamos a levantar las cosas, por ejemplo, si levantamos el slot 1, nos revela el corazoncito de la Nintendo DS, que es ese chip, este de aquí. Fijaos lo que pone, CPU, Central Processing Unit, ese es el procesador de la Nintendo DS. Y fijaos lo que dice, Nintendo. Por aquí pone también ARM. ARM es una fábrica de procesadores, está claro, pero ahí pone Nintendo. Nintendo, que yo sepa, no diseña procesadores. ¿Cómo es esto? Pues esta es la tendencia actual en casi todos los equipos de entretenimiento, o sea, no solo en consolas, sino también en decodificadores de TDT y en prácticamente todos los equipos de entretenimiento. Lo que hacen es, el fabricante del equipo diseña conjuntamente con el fabricante de los procesadores un procesador a medida. O sea, ya los procesadores no se fabrican para todo el mundo, sino que hacen procesadores a medida, que tiene justo lo que quiere el fabricante del equipo. En este caso ya veréis que tiene muchas cosas, muchas. Bueno, y seguimos quitando piececitas, y si le dais la vuelta por detrás, aquí enganchado en este zócalo, tiene esa tarjetita, ¿vale? Esto de aquí es lo del
el botón de encendido de la Nintendo DS, o sea que podéis imaginar que está justo por aquí, ¿vale? O sea que en el zocalito que está justo al lado del encendido está enchufado esa tarjetita, una tarjetita miniatura, chiquitita, chiquitita. Esa tarjeta es la Wi-Fi de la Nintendo DS, pero tiene más cosas. Si le damos la vuelta a la tarjetita, veis que tiene aquí otra chapa rodeando un chip, y es este chip. Este chip es súper interesante, es la memoria flash donde está el firmware de la Nintendo DS, ¿vale? Esos son 256K donde está el programa que carga el juego que está en el cartucho, ¿vale? Lo vamos a ver luego paso a paso. Y al lado de la CPU, al lado de donde vimos, o sea, debajo del slot 1, está también este chip de aquí, que también es muy interesante. Esta es la memoria RAM. La memoria RAM son 4 megas. Además es una memoria un poco especial. Es una memoria RAM dinámica, pero que los ciclos de refresco los hace ella misma. A algunos sonará lo de la memoria dinámica, a otros no, no os preocupéis. La idea es que esa memoria se trata casi como si fuera una memoria estática. Es muy fácil de contactar con esa memoria, no necesita ninguna circuitería especial y es muy predecible. Un poco lenta, pero es muy predecible. Bueno, y vistos ya más o menos lo básico de las tripas, vamos a ver cómo arranca la consola. Cuando le dais al botón de encendido, básicamente lo que le estamos haciendo es dándole tensión al procesador principal de la Nintendo DS. Entonces, cuando un procesador tiene corriente, tiene tensión, empieza a ejecutar instrucciones. ¿Pero qué instrucciones? Pues esas instrucciones que empieza a ejecutar el procesador están dentro del propio procesador. Tiene una ROM metida dentro del propio procesador. El propio procesador de Nintendo tiene memoria ROM que tiene el código de arranque, ¿vale? Es una memoria además que está protegida contra lecturas. Protegida contra lecturas. Eso significa que desde fuera no podemos ver qué tiene esa memoria ROM. Es imposible. Tal vez sería posible ver lo que hay en esa ROM usando técnicas de ingeniería inversa, decapando el chip mientras está funcionando y viéndolo con un microscopio electrónico. Pero como podéis imaginar, todo eso cuesta muchísima pasta y tampoco es necesario, porque como veréis, podemos ignorar completamente lo que tiene esa memoria y ponerle trampas en otro lado, ¿vale? Bueno, pues esa memoria empieza a ejecutar instrucciones de ahí, tanto el ARM9 como el ARM7, y básicamente esas primeras instrucciones que ejecuta, lo único que hacen es leerse la memoria flash, esa pequeñita que os enseñé debajo de la tarjetita de la Wi-Fi. Se lee esa memoria, pero no solo se la lee, sino que la descifra. El contenido de esa memoria flash está cifrado y lo descifra. Lo bueno de todo esto es que al descifrarlo lo copia en la RAM. Entonces basta con leer la RAM para ver el código completo descifrado, ¿vale? Bueno, ¿y qué tiene ese firmware? Viendo la RAM, se ha analizado qué es lo que hay y bueno, pues básicamente tiene el menú básico que os sale cuando arranca, ese pin, 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 y la lista de los juegos que tiene dentro de la consola. Y luego tiene otra cosa que es importante, que son los ajustes de usuario. Entonces, esa memoria flash, esos 256K, son importantes porque tienen un código básico de arranque, que no es escribible, no es modificable, pero tiene otra parte que es modificable, que la puede modificar el usuario, y que son datos básicos de configuración de la consola. Concretamente, hay una parte que es la configuración de la Wi-Fi, que está en esa memoria. Bueno, y básicamente cuando arranca ese programa, lo que hace es copiar el contenido de la flash a la RAM, decodificarlo y darle el control. Y en ese momento ya sale lo del PictoChat. No sé si lo habéis visto alguna vez, la Nintendo arrancar, pero sale un menucillo ahí, cuando no tiene cartucho de nada, que básicamente es para poder ver el calendario, el reloj y poca cosa más. El brillo de la pantalla y poquita cosa más. Eso es el menú. Y el menú,
cuando tiene un cartucho dentro, o sea, en el momento en que se le inserta un cartucho, da la opción de ejecutar lo que hay en ese cartucho. Entonces, ¿qué es eso del cartucho? Pues una memoria. O sea, tanto un cartucho slot 1 como un cartucho de slot 2, de los de Game Boy Advance, los dos son una memoria. Y lo que hace este programa, el programa que viene dentro de la Nintendo DS, es leer esa memoria, copiarlo a la RAM y darle el control para que siga ejecutando ese programa, el que viene dentro de las memorias del slot 1 o del slot 2. ¿Vale? Bueno, pues entendido esto, vamos a ver cómo se puede hacer programas aprovechando esto. Hay en el mercado un montón de cartuchitos, como este, o incluso como este, que son estos que veis aquí, que sirven para emular un juego, o sea, emula como si fuera un juego, pero no es un juego. Esto no es solo una memoria. Cada uno de estos cartuchos es un ordenador. Tiene un microcontrolador chiquitito, tiene una memoria dentro y tiene otra serie de cosillas que básicamente son un ordenador en sí mismo. Lo que pasa es que cuando intentan leerlo como si fuera una memoria, él actúa como si fuera una memoria y le va dando datos. Eso es lo bueno de este cartucho, que en realidad parece una ROM de cara a la Nintendo DS, pero por dentro puede hacer muchas más cosas, ¿vale? Entonces, por dentro todo ese tipo de cartuchos tienen un microprocesador programable. Ese microprocesador programable está ejecutando un programa pequeñito, que es el sistema operativo de la tarjeta, y funciona básicamente como un juego. O sea, cuando la Nintendo DS trata de leerlo como si fuera una memoria, lee algo que se comporta como un juego, pero no es un juego, es el menú del cartucho. Yo supongo que muchos de vosotros habéis estado usando el cartucho en la Nintendo DS, o un cartucho de este estilo, y habéis visto que sale un menucillo, cada cartucho tiene un menú distinto. Pues ese menú segundo, después del menú de la Nintendo DS, es el que nos permite después aprovechar las características extras de la tarjeta para cargar nuevos juegos, leer nuevos juegos, ¿vale? Entonces, fijaos la cantidad de programas que están interviniendo hasta ahora. Tenemos el programa que está metido dentro del procesador de Nintendo que lee la flash. La flash que tiene el menú. El menú carga el menú de la tarjeta y el menú de la tarjeta carga a su vez el juego. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a tener que programar de todo eso? El juego. Lo último. Para garantizar que los juegos que se usan son originales, Nintendo utiliza un mecanismo de firma digital, ¿vale? Lo que pasa es que ese mecanismo de firma digital se puede saltar sin necesidad de firmarlo, ¿vale? O sea, no ha sido necesario reventar el mecanismo de firma, basta con simularlo, entre comillas. O sea, le da una firma válida y se lo cree, y es capaz de seguir copiando lo que sea necesario, ¿vale? Con lo cual, todo este tipo de cartuchos se comporta como si fuera un juego normal y corriente de cara a la Nintendo DS, y nosotros no vamos a notar para nada que haya que firmar ningún cartucho de nada. Bueno, en el pasado, antes de que existiera la DSi, pues también había cartuchos de desarrollo, como este de aquí, que se podían poner en el slot 2, en el de aquí delante. Tenían sus ventajas, pero hoy en día son obsoletos porque las nuevas versiones de la Nintendo DS pues no tienen el slot 2, ya no buscan la compatibilidad con la Game Boy Advance. ¿Por qué tenían sus ventajas? Porque lo que hay aquí, lo que hay en este agujero, es el bus del sistema. Aquí podemos enchufar lo que queráis y está conectado al bus del sistema. Dicho de otra forma, estos cartuchos solían venir, además de con el cartucho de desarrollo, con ampliaciones de memoria. O sea, solo enchufándole el cartucho ya tengo 32 megas en lugar de 4. Eso era una ventaja gorda. Con los de slot 1 no podemos hacer eso, no podemos ampliar la memoria. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Básicamente, la Nintendo DS tiene un ARM 9, concretamente el ARM 946E-S a 66 MHz, un ARM 7, por compatibilidad con la Game Boy Advance,
un ARM7 TDMI de 33 MHz, se puede poner a 16 MHz para que sea compatible con la Game Boy Advance, y luego tiene un montón de periféricos. Todo esto que está aquí, de aquí para arriba, todo está metido dentro del procesador específico de Nintendo. Tienen dos motores gráficos de 2 dimensiones, un motor gráfico de 3 dimensiones, el controlador de la pantalla táctil, el controlador de sonido con 16 canales, etc. Y luego tiene un poquito de memoria RAM, no mucha, 4 megas. Lo bueno es que es 4 megas para nosotros enteras, no necesitamos ningún sistema operativo ni nada. Todo lo que queramos poner ahí lo podemos llenar. Pero no solo tiene esos 4 megas. La Nintendo DS tiene un montón de memorias, como veis. El ARM9, el ARM7 y todo lo demás que veis por ahí son memorias, montones de memorias, cada una con sus cosas especiales. Algunas están conectadas solo a un procesador, otras están conectadas a los dos procesadores. Algunas se pueden configurar por software para que sean para un procesador o para el otro. Unas tienen buses de 32 bits, otras tienen buses de 16 bits, otras tienen capacidad de leerse ciclo a ciclo, otras tienen que esperar, etc. No vale entrar al detalle de esto, no tiene sentido, pero que sepáis que como herramienta para enseñar estructura de computadores es fabulosa, o sea, no tiene rival. Hay tantos detallitos en la arquitectura que para poder programar a bajo nivel un programa que funcione en la Nintendo DS hay que saber bastante de esa arquitectura, bastante, no vale con tener una idea general, ¿no? Entonces, de cara a la docencia, me parece una plataforma fantástica. Pero nosotros, afortunadamente, lo que vamos a ver hoy es usar una biblioteca que se ocupa de todos esos detalles, ¿vale? Que se llama NFLi. Bueno, pues vamos a hacer ya programas. Los programas para la Nintendo DS, como sabéis, tiene 2 procesadores, así que hay que hacer 2 programas, uno para cada procesador. Los 2 procesadores están funcionando a la vez, así que hay que darle dos programas. Entonces, básicamente, nosotros tendríamos que proporcionar el código del ARM7, el código del ARM9, compilarlo con un compilador, generar código objeto, ese código objeto montarlo con un montador para generar un ejecutable. De ese ejecutable se extraen las instrucciones y se genera un archivo .nds. Supongo que a vosotros os suenan esos archivos .nds, pues son el típico ficherito para distribuir los juegos, ¿no? Un .nds no es más que el contenido de la ROM que iría aquí detrás insertado. O sea que si vosotros queréis comercializar un juego, lo único que tenéis que hacer es grabar lo que está en la NDS en una ROM, dentro de un chip como cualquiera de los que usan los fabricantes de juegos, y venderlo. Y ya está, funciona. Evidentemente, para que la Nintendo DS ejecute ese juego, tiene que ser un juego firmado, ¿vale? O bien, copiar ese archivo .nds a cualquiera de estos cartuchos de desarrollo y ejecutarlo desde ahí, que él ya firma, ¿vale? Bueno, que sepáis que también hay una herramienta, que es de ese build, este de aquí, que es capaz de generar un archivito .gba que sirve para cuando estéis usando el slot 2. Como eso ya hoy en día no se usa, pues no vamos a hablar mucho de eso. Bueno, pues como veis hay que compilar programas para ARM7, para ARM9. Normalmente los que hacemos juegos, bueno, tampoco es eso, los que hacen juegos suelen programar solo el ARM9, porque el ARM9 es el bueno, el ARM7 es una cutrez. Entonces, lo que suelen hacer es poner un programita de ARM7 pequeñajo que solo sirva para controlar los periféricos que tiene conectados al ARM7. Todo lo demás, o sea, toda la chicha del programa va en el ARM9. Y la buena noticia es que tanto el compilador como el montador son los compiladores y los montadores de GNU, ¿vale? O sea que es software libre. Y luego, el montador, como veis, puede combinar los archivos objetos generados por el compilador
con bibliotecas de código objeto de otras fuentes, ¿vale? Y hay un montón de bibliotecas disponibles para desarrollar con la Nintendo DS. La biblioteca básica se llama libNDS. Para desarrollar programas que se comuniquen, existe una biblioteca que se llama DS Wi-Fi. Para leer el contenido de las tarjetas SD que vienen dentro de los cartuchos, tenemos libfat. Y en general, para hacer jueguecillos, pues hay bibliotecas como NFLib o como PALib, que simplifican mucho el desarrollo de jueguecitos, como vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que hace este programita NDS Tool? Pues ese programita NDS Tool, que lo que hace es coger el ejecutable y extraer solo las instrucciones, no solo hace eso, le pone también una cabecera al principio, que es esta que viene aquí, en la que se incluyen muchas cosas, como por ejemplo el nombre del juego, quién lo ha hecho, el icono, y luego los programas del ARM 9 y del ARM 7, dónde están dentro de la memoria, dónde empiezan y qué tamaño tiene, ¿vale? Todo ese tipo de cosas están metidas dentro de esa cabecera que le añade al principio. Nosotros afortunadamente ahí no tenemos que saber nada, pero que sí que sepáis que para generar el punto NDS puede ser útil meterle, por ejemplo, un iconito, para que se vea un iconito propio. Luego lo vamos a ver. Bueno, y los compiladores de GNU, porque ya digo que son la toolchain de GNU normal y corriente, se distribuyen en una distribución compacta para desarrollar juegos para videoconsolas, no solo de Nintendo, sino de otras muchas, para desarrollar para la Wii, para desarrollar para la PSP, para desarrollar para la Xbox 360, para desarrollar montones de videoconsolas, para la GameCube, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa distribución que incluye la personalización de los compiladores de GNU para desarrollar para consolas, la más famosa es DevKit Pro, ¿vale? Que ya digo que DevKit Pro es el conjunto de herramientas de GNU, lo que pasa es que la personalizan para desarrollar para consolas. ¿Qué tiene DevKit Pro? Pues las herramientas de GNU, compiladores de C, de C++, de Objective-C, Objective-C++, etcétera. El depurador de GNU, que se llama GDB. El montador y las herramientas para generar binarios de GNU, que se llaman binutils. Las bibliotecas gráficas o básicas para trabajar con cada una de las consolas. Nosotros hemos mencionado la de Nintendo DS, pero hay muchas más, muchísimas más, para desarrollar para cada una de las consolas. Y luego algunas herramientas que pueden ser útiles en un entorno concreto, por ejemplo, para hacer software para la Nintendo DS. Es el caso del Grid, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, un poquito más adelante, o NitroFS. NitroFS es para meter dentro del propio juego una especie de sistema de archivos. Aunque no hay sistema de archivos, o sea, no tenemos archivos, realmente sí que podemos meterlo y usar la memoria como si fuera un sistema de archivos. Bueno, pues vamos a empezar con la biblioteca básica para desarrollar juegos con la Nintendo DS, que se llama Nightfox Lib. Hay muchas de estas. Por ejemplo, hay mucha gente que prefiere una biblioteca asquerosa, horrorosa, muy mal hecha, muy mal programada, con un API patético que se llama PALIB, Programmer's Arsenal Library, que sí que es verdad que en algunos casos simples se puede conseguir que en lugar de ocupar 10 líneas, ocupa 7 líneas. Pero esa es toda la ventaja que podéis sacar de esa librería. Yo no la recomiendo. En cambio, esta está bastante bien y además, curiosamente, está documentada en castellano. O sea, alguno de los desarrolladores es castellano, habla castellano, vamos. Con lo cual, pues es la que he elegido para poneros los ejemplos aquí, ¿no? ¿Qué tiene NFL? Pues no lo tiene todo, ¿eh? Hay muchas cosas de la Nintendo DS que no vamos a poder ver. Por ejemplo, el desarrollo de gráficos 3D no está en NFL y no quería meter una biblioteca más en una charla pequeña. Entonces se puede trabajar con fondos. ¿Qué son los fondos? Pues pantallas, pero las pantallas son componibles, se pueden tener hasta 4 fondos en cada pantalla, un fondo detrás de otro. Luego lo vamos a ver.
Podemos tener sprites. ¿Qué son sprites? Muñequitos. Muñequitos que se pueden estar moviendo, o sea, pueden ser sprites animados o no. Podemos tener texto, escribir texto por la pantalla. La Nintendo DS por sí misma no tiene nada para escribir texto. Nosotros tenemos que dibujar el texto en la pantalla. Pues para simplificarnos la vida está NFL. Tiene también soporte de sonido, pero no lo vamos a ver. Tiene también soporte de colisiones. ¿Colisiones qué es? Pues por ejemplo, cuando una nave espacial se choca contra un trozo de la Tierra o cualquier cosa, pues para que explote, alguien tiene que detectar que ha colisionado, ¿vale? Pues eso también lo tiene en NFL. Y tiene también sprites 3D, que los vamos a ver, y soporta comunicaciones con Wi-Fi de una forma un poquito más amigable. Bueno, pues entonces tenemos DX Pro, NFL, y nos falta un elemento básico también para desarrollar, que es algo para depurar. No podemos estar haciendo el programa, cargándolo en la consola, arrancándolo, no funciona. ¿Y ahora por qué? No sabemos por qué. Bueno, lo normal es utilizar un emulador, y todos los ejemplos que voy a poner aquí los voy a hacer con emulador. Solo hay un emulador libre, de verdad, software libre, que es Desmume. Este es distribuido con la GPL y es muy bueno para depurar, pero no es muy bueno como simulador de la Nintendo DS. O sea, lo que funciona en Desmume no necesariamente funciona en la consola. Algunos errores pilla, desde luego, pero no todos. Y lo que es peor, programas que funcionan en la consola no funcionan bien en Desmume. Entonces, un emulador que funciona muy bien se llama Nocash GBA. Nocash GBA se distribuye gratuitamente, pero no es software libre. Eso significa que no tenemos el código fuente. Se nos da un exe. Un exe. Bueno, a pesar de todo, ese exe funciona razonablemente bien en Wine. Con lo cual, para los casos concretos donde voy a tener que usar el Nocash GBA, porque si no, no se ve el efecto, pues usaré el Nocash GBA desde Wine. Wine es el emulador de Windows de GNU, por si no lo conocíais. Bueno, pues manos a la obra. Prácticamente con cualquier entorno de programación, cuando empezamos, lo normal es empezar con el Hola Mundo. ¿Qué es el Hola Mundo? Escribir por pantalla, Hola Mundo, y se ha acabado. Bueno, pues vamos a ver el Hola Mundo. ¿Todos los que estáis aquí conocéis el lenguaje C? ¿Hay alguno que no conozca el lenguaje C? Perfecto, más rápido vamos. Bueno, pues LibNDS, la librería básica para el uso de la Nintendo DS, viene ya con unos ejemplos. Y no solo viene con unos ejemplos, sino que viene con unas plantillas, que es mucho más importante. Las plantillas tienen un esqueleto de aplicación. Entonces, lo normal es partir de un esqueleto de aplicación. Tienen 3 plantillas con la Nintendo DS. Una plantilla para hacer solo el programa del ARM9. El programa del ARM7 lo da ella. Lo da la propia librería, ¿vale? Esta es la normal, esta es la que usa todo el mundo, la plantilla del ARM9. Hay otra plantilla para hacer software combinado del ARM7 y del ARM9, de los dos. Esa solo se usa cuando tenéis que hacer algo muy raro, muy raro, muy raro, en el que hay que hacer los dos programas del ARM7 y del ARM9. El ARM7 es muy lento, es muy chiquitín comparado con el ARM9, así que no tiene sentido usarla esa nunca. Y luego hay otra plantilla que se llama DLDI, que solo se utiliza para hacer un software concreto que se mete dentro de la tarjeta, dentro del cartucho, para poder leer el contenido de los cartuchos. Y solo lo usa quien hace cartuchos de estos, porque una vez que se ha hecho, se distribuye ya directamente el software para todos los usuarios y nadie tiene que tocarlo, ¿vale? O sea que lo normal, siempre, para hacer cualquier programa, va a ser copiar la plantilla del ARM9. Nos vamos al directorio del LibNDS, los ejemplos del LibNDS, y ahí está el directorio templates, y dentro de eso está el ARM9, y todo lo que hay dentro se copia, tal cual. Viene con un makefile y viene con un esqueleto de aplicación. Dentro del directorio source hay un ficherito que se llama main. Esto sería el resultado, voy a limpiarlo.
el resultado de copiar lo que os he dicho. Solo hay un fichero makefile para compilar y un directorio source. Y dentro del directorio source solo hay un fichero, el main.c. ¿Vale? Entonces cogéis el main.c y lo editáis y ahí ya podéis poner lo que queráis. Bueno, pues esto sería un Hola Mundo escrito para la Nintendo DS. Incluimos la librería básica de soporte de la Nintendo DS. Ponemos el programa de Hola Mundo de toda la vida. Pero fijaos que antes de poner el printf de Hola Mundo, ponemos console demo init. ¿Qué es ese console demo init? Pues como os he dicho antes, la consola no tiene ningún sistema operativo. Nada. Entonces alguien tiene que inicializar la pantalla, ponerla toda vacía, configurarla para que tenga algo, ¿no? Pues eso que normalmente lo haría el sistema operativo, lo hace esta llamada, console demo init. Y luego veréis que hay otra característica, que se queda en un bucle infinito y no termina nunca el main. Eso es típico de todos los sistemas empotrados. Los sistemas empotrados no acaban su programa. Un vídeo. Cuando encendéis un vídeo, se está ejecutando el programa del vídeo, o del DVD, o del decodificador de TDT, o cualquier cosa. Y no se puede parar de ejecutar. ¿Qué es parar de ejecutar el decodificador de TDT? No tiene sentido. Solo tiene un programa. Ese programa es el que se ejecuta toda la vida. Entonces, los programas empotrados no suelen terminar, se quedan en un bucle infinito. Como veis, aquí en este bucle siempre se está llamando a esta función, sui wait for vblank. Básicamente es una función que se os da dentro de la librería libnds, que se queda esperando a que ocurra un retrasado vertical. La pantalla se está pintando continuamente desde el punto superior izquierdo hasta el punto inferior derecho, continuamente por rayas, y cuando llega al final vuelve a empezar otra vez del principio, siempre se está pintando. Eso pasa con las pantallas de las consolas y pasa con las pantallas del televisor, del decodificador TDT o cualquier cosa. Bueno, pues hay una función ahí que se queda esperando hasta que termina de escribir una pantalla, y cuando termina de escribir una pantalla, ¿qué hace? Pues otra vez, esperar a que se escriba la siguiente pantalla. ¿Y para qué vale eso? Pues simplemente para que casi todo el tiempo esté esperando, de tal forma que no gaste batería. Es básico, o sea, quitar esta función haría que el programa siguiera funcionando y funcionaría perfectamente, pero la batería se gastaría en nada, porque estaría ejecutando continuamente este bucle. Aquí no, aquí la mayoría del tiempo está esperando a que termine de pintar una pantalla, ¿vale? Bueno, pues si yo compilo esto, sin más, ya lo puedo ejecutar en la consola. O sea, eso genera un NDS, como veis, el 1hello NDS, porque el directorio se llama 1hello, pues el ejecutable se llama 1hello NDS, ya está. Y esto lo puedo copiar directamente al cartucho de la Nintendo y ejecutarlo aquí, pero no se vería. Entonces yo lo voy a enseñar con el simulador. El simulador libre de SMUME funciona correctamente con este ejemplo, evidentemente, porque es lo más simple que existe. Y como veis es simplón, ¿no? Tiene la pantalla de abajo, la pantalla de arriba. Y en este caso, al poner console demo init, solo he inicializado la pantalla de abajo y he escrito el Hello World, y ya está, ¿vale? El de SMUME tiene muchas cositas que sirven para probar distintas características de la consola, por ejemplo, girarla, que se vea lo que sea, pero también para ver el contenido de determinados registros, ¿vale? Para ver los fondos que os decía antes, podemos quitar fondos, por ejemplo. Voy a dejar rotado. Voy a quitar todos los fondos para que los veáis. ¿Vale? Entonces, como veis, el texto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el texto está en el fondo 0 de la pantalla inferior. ¿Vale? ¿Veis aquí? Layers, sub BG0. Cuando pongo
Cuando quito el VG0 se quita, cuando pongo el VG0 se pone, ¿vale? Entonces sabemos que se está escribiendo en ese fondo y están todos los fondos ahí, ¿vale? Bueno, como veis se puede jugar bastante con la consola para analizar qué es lo que tiene un juego, por ejemplo, sin necesidad de leer el código. Bueno, ya sabemos el hola mundo, no mucho, desde luego. Vamos a empezar a hacer algo más gráfico. Por ejemplo, el texto que hemos visto es muy primitivo. Es un texto, es una fuente de texto, unos caracteres que están metidos dentro de la propia libNDS. Pero a veces en los juegos nos interesa fuentes más creativas, más bonitas, ¿no? Por ejemplo, caracteres más grandes y que sean pues más coloristas o lo que sea, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es utilizar NFLib, así que vamos a hacer nuestro primer programa NFLib. Con NFLib, además de hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que hacer lo que está en azul. Tenemos que incluir NFLib, además de NDS, NFLib.h. Y luego, pues tiene algo más de código, ¿vale? El texto es un caso particular de lo que se llaman fondos teselados. Fondos teselados son fondos que están compuestos por teselas. Teselas son dibujitos pequeños, de 8 por 8, cuadritos, ¿vale? Claro, el texto está compuesto por cuadritos, cada carácter es un cuadrito, básicamente. Bueno, pues cuando hacemos texto, usamos fondos teselados. Y para usar fondos teselados con NFLib, hay que primero configurar la pantalla en modo 2D. Aquí estamos configurando la pantalla 1, hay pantalla 0 y pantalla 1, en modo 0, que es el modo 2D más básico de fondos teselados. Y luego se configura para fondos teselados tiletBG, tiletBackgrounds, llamando a estas dos funciones, init tiletBackgroundBuffers y init tiletBackgroundSys. Y para usar texto se llama a esta función initTextSys, en la pantalla que queramos, en la 0 o en la 1. Y a partir de aquí, todo lo que podemos hacer, pues se puede repetir tantas veces como queramos. Por ejemplo, podemos cargar fuentes, distintos tipos de letra. Los tipos de letras se guardan en ficheros. Ahora vamos a ver dónde están esos ficheros y cómo se guardan. ¿Cómo se hace un tipo de letra? Pues se dibuja un dibujito de, en este caso, 256 por 256, donde están todos los caracteres. Se mete con una herramienta que se llama grid dentro de un sitio especial y a partir de ahí la podemos usar con LoadTextFont como este, ¿vale? Tiene dos tipos de cargas de fuentes, LoadTextFont o LoadTextFont 16, o sea, puede tener fuentes de 8 puntos por 8 puntos o de 16 puntos por 16 puntos. Bueno, y ahí, ¿cómo podemos escribir el texto una vez que está cargada la fuente? Bueno, pues creamos una capa de texto. ¿Una capa qué es? Un fondo. Usamos un fondo para escribir texto, ¿vale? Pues en este caso creamos una capa de texto de 16 puntos cada letra, ¿vale? Así. Y por último, escribimos texto con writeText. Escribimos la posición que queramos y el texto que queramos. Lo bueno de estas capas de texto es que pueden estar rotadas y se pueden hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, en este caso estoy usando la misma fuente, esta de aquí, la cargo 3 veces, con distintos tipos de rotación, sin rotación, con rotación hacia la derecha, con rotación hacia la izquierda. Y creo 3 capas de texto, una para cada uno de estas fuentes, ¿vale? Para la fuente 0, la fuente 1 y la fuente 2, ¿vale? Y a partir de ahí escribo el hola mundo a partir de la posición 1, 1, pero en cada uno de las capas de texto, la 0, la 1 y la 2. Y por último, actualizo las capas de texto y me quedo en el bucle, en el mismo bucle que teníamos antes, ¿vale? ¿Eso qué es lo que consigue? Para que funcione el desmume con NFLib
hay que usarlo utilizando un programa de menú, como si fuera un cartucho. Y eso se puede hacer pues ejecutando el programa de menú que viene con DKit Pro, que se llama HB Menú, Homebrew Menú. Entonces, por eso lo estoy ejecutando así. opt DKit Pro libnds HB Menú. Entonces, como este es el programa de menú, es un programa de menú un poquito simple, como veis podemos elegir entre las cosas que hay dentro de ese cartucho, y una de las cosas que hay dentro de ese cartucho es el programa que acabamos de ver, que es este de aquí. Para ejecutarlo le doy a la A, ver cómo tengo configuradas las letras. La A es la X, pues le doy a la X. Pero voy a ponerlo con las letras que son, porque así no tengo que averiguar nada. Perdonad porque esto lo tenía que haber hecho antes. El select, por ejemplo, tabulador, el stack. Right y left, bueno. Right y left, up, down. Esta es la R, esta es la L. Estos son los controles simplemente. Para no tener que pensar cuál es la tecla que corresponde, directamente le pongo las teclas que corresponden a las letras que hay aquí, en los botoncitos. ¿Vale? Bueno, pues dándole a la A se ejecuta el programita y como veis podemos escribir el hola mundo en horizontal, pero también rotado hacia la derecha y rotado hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, eso gracias a NFLib. Siendo un poquito más creativos, se pueden hacer algo un poquito más elaborado, digo, para que tengáis ideas de este estilo. ¿Vale? Son ejemplos que vienen directamente con NFLib. Esto que viene aquí detrás es un fondo. Y lo que tenemos encima es otro fondo de texto, encima. ¿Vale? Si veis aquí, lo analizáis con layers y empezamos a quitar capas, veis que desaparece el texto, pero sigue la capa del fondo. Y podemos quitar la capa del fondo y empieza a desaparecer cosas, ¿veis? Y se queda solo el texto, ¿vale? Bueno, son ejemplos de lo que se puede hacer con texto normal y corriente en un jueguecito pues un poquito más complejo, ¿vale? Vamos a empezar con los fondos, ese toque de color. Vamos a empezar entonces con los fondos gráficos, ¿vale? Vamos a empezar con los fondos más útiles, que son los más compactos, que son los fondos teselados. La consola DS soporta muchos más tipos de fondos, soporta bitmaps de 16 bits por píxel, o sea, grafiquitos de 16 bits por píxel que ocupan mucho, bitmaps de 8 bits por píxel que ocupan menos, pero utilizan paletas de hasta 256 colores. Cada píxel ocupa 8 bits, pero lo que hay en cada píxel es un color de una paleta de 256 colores. Podemos tener también bitmaps de 4 bits por píxel, en los que cada píxel ocupa 4 bits. Lo que tiene es simplemente un color de una paleta de 16 colores, pero puede tener hasta 16 paletas de 16 colores, o sea que en total todo el conjunto del dibujo puede tener hasta 256 colores, que yo creo que está bastante bien para un fondo. Y por último están los fondos teselados, que utilizan teselas, o sea cuadritos, de 8 por 8 píxeles, y podemos repetir esa tesela muchas veces. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un fondo real, como la vida misma, de un juego que es bastante conocido, que se llama Yoshi Island, ¿vale? Entonces, como veis, lo que muestra el juego es esto de aquí. Esto de aquí se llama fondo, ¿vale? Un fondo, un mapa, también se le llama. El fondo está compuesto por instancias de cuadritos de 8 por 8 que se llaman teselas, ¿ves? Esto es una tesela, que es esta especie de granitos que hay por aquí. Y veis que esta misma tesela, la misma tesela, está repetida un montón de veces. Eso quiere decir que
la tesela en sí solo se guarda una vez en memoria, pero en el fondo lo que se ponen son referencias a esa tesela. Se dice la tesela 4, aquí, la tesela 5, aquí. Y se puede repetir la misma tesela muchas veces sin ocupar toda la memoria que requiere una tesela, ¿vale? Y dentro de la tesela hay una serie de píxeles, 8 por 8 píxeles, y cada píxel es un índice de color dentro de una paleta de colores, ¿vale? Entonces el Yoshi Island tiene esta paleta de 256 colores. Cada uno de esos colores se puede usar independientemente en cada una de las teselas, y cada una de las teselas se puede usar independientemente en cualquiera de los fondos, ¿vale? Lo bueno de las teselas es que además permite hacer muchas cosas. Este es otro ejemplo de un juego totalmente real como la vida misma, que se llama el de las supernenas, Spoof Girls, las supernenas. Bueno, pues como veis, aquí tiene teselas como estas que estoy marcando, esta de aquí y esta de aquí, que son la misma, pero con espejo horizontal. Bueno, pues eso también se puede hacer con las teselas. A las teselas se les pueden hacer efectos, como por ejemplo espejo horizontal, espejo vertical, que nos permiten repetir la misma tesela aunque no tenga el mismo dibujo, simplemente rotado, ¿vale? O girado. Bueno, pues ¿cómo se hace eso? Súper sencillo. Aquí tenemos el programa entero para poner un fondo teselado. Cogemos el fondo, tal cual, un dibujito de 256 por 192, que es lo que tiene la pantalla. Lo podemos tener más grande, pero si lo tenemos más grande tenemos que implementar algo de scroll, ¿vale? Lo más simple es 256 por 192. Lo hacemos con un programa de dibujo cualquiera, lo metemos en una posición concreta, que es en el directorio nitrofiles. Si nosotros tenemos un directorio nitrofiles dentro de nuestro proyecto, todo lo que esté dentro de ese directorio nitrofiles es accesible desde nuestro programa. En realidad eso ya lo hemos hecho antes. Cuando hemos usado fuentes de texto, la fuente de texto estaba dentro de un nitrofile de estos, era un dibujo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo más con un dibujo que está aquí, nitrofiles, bg, moon. Y dentro de ese moon hay un img, que son el fondo, o sea, perdón, las teselas, estas son las teselas, el moon.img son las teselas, el moon.map son los mapas o fondos, o sea, qué tesela va en cada una de las posiciones, y el moon.pal es la paleta, o sea, lo que hemos visto tal cual se traduce a ficheros independientes. ¿Quién hace esto? El grid. Grid es un programa que viene dentro del DevKit Pro. Cogemos un fichero normal y corriente y ese fichero, editado con un programa gráfico como el GIMP o algo de ese estilo, lo podemos transformar en los tres ficheros simplemente ejecutando el grid, ¿vale? Como veis, se tiene que llamar con el mismo nombre y distinta extensión. Pues haciendo eso, desde nuestro programa podemos cargar ese gráfico simplemente con load-tiled-bg. Load-tiled-bg y le decimos la ruta completa al archivo. Pero veis que no le ponemos la extensión, porque él sabe que cuando carga un fondo teselado, tiene que cargar tres ficheros que se llaman igual, pero con distinta extensión, ¿vale? Entonces, a este fondo teselado le ponemos de nombre moon, y además le decimos qué tamaño tiene, 256 por 256. A continuación, creamos ese fondo teselado en la pantalla 1 y en el fondo, en la capa 0, ¿vale? Entonces tenemos capa 0, pantalla 1, que es la pantalla de abajo, con el fondo teselado moon, que es el nombre que le he dado aquí cuando lo he creado, ¿vale? Si compilamos eso y lo ejecutamos, pues eso es lo que hace. El fondo que yo tenía ahí grabado directamente lo presenta en la pantalla abajo y la pantalla de arriba ni siquiera está inicializada. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer cosas bastante más sofisticadas. Por ejemplo, un ejemplo que viene con la librería, con NFLib, es este de aquí. ¿Veis que tiene un fondo teselado arriba y un fondo teselado abajo? ¿Pero es uno? No, son más.
son 4 fondos. El fondo que yo he puesto, que está al fondo, o sea, esa luna que se ve aquí abajo, es ese fondo. Pero luego por encima, en el fondo 1, está este de aquí, que se ve por aquí, en las ventanas. Y luego por encima, en el fondo, en la capa 2, está este de aquí. Y luego por encima, en la capa 3, está este de aquí, ¿vale? Entonces veis que tiene un efecto 3D simplemente conseguido a base de juntar varios fondos que se mueven a distinta velocidad. ¿Lo veis? Es la misma técnica, pero usando distintos fondos. Bueno, pues vamos al otro elemento básico de los juegos, que son los sprites. Los sprites son muñequitos que se mueven. Los muñequitos que se mueven es igual que esto. O sea, podemos tener grafiquitos hechos con nuestro GIMP normal y corriente, coger con Grid y generar los 3 ficheritos esos que os he comentado antes, el de la paleta, el del mapa y el de las teselas, y cargarlo con Load Sprite GFX. Y la paleta, cargarla con Load Sprite PAL, ¿vale? Ahí hay que hacer unas cuantas cosas más, por ejemplo, copiarlo a la memoria VRAM de esta forma. Y luego a la hora de presentarlo, se puede incluso animarlo, ¿vale? El mismo sprite se puede poner varias veces, o sea, hacer una imagen que tiene el mismo sprite varias veces, decirle el tamaño que tiene, aquí por ejemplo estamos diciendo que es 64 por 64 y podemos poner varios dibujos en el mismo dibujo, pues varios frames, varias mark cuadros, ¿no? ¿Para qué? Pues para dar un efecto animado al dibujito, ¿vale? Entonces en ese caso, una vez creado el sprite de esta forma, luego podemos girarlo o no, podemos moverlo, podemos mostrar un frame concreto del sprite, y una vez que hemos alterado cualquier componente del sprite, hay que llamar a estas dos funciones. Sprite OAMSet, diciendo en qué pantalla está. OAM significa Object Attribute Memory, es una de las memorias que tiene la Nintendo DS, ¿vale? Entonces simplemente con decirle esto, lo que hace es escribir en la Object Attribute Memory lo que tiene que poner para que el sprite haga lo que hemos dicho aquí, de moverlo, de hacer el flip, que es espejo horizontal o vertical, o elegir un frame concreto de ese sprite, ¿vale? Todo eso se pone en la Object Attribute Memory y lo pone esta función. Pero después de poner en la OAM no se actualiza de golpe. Para actualizarlo hay que llamar a OAM Update, ¿vale? O sea, se escriben los datos en la Object Attribute Memory, pero hay que llamar a OAM Update. Y es muy importante que ese OAM Update ocurra en el momento del retrazado vertical, cuando va a empezar a escribir una pantalla, porque si no, se ve un efecto de flicker muy molesto. De flicker me refiero a que se ven como rayitas. Entonces hay que esperar a que esté justo en el retrazado vertical. ¿Y cómo esperamos al retrazado vertical? Chupao, si ya lo estábamos haciendo, simplemente llamando a sui wait for vblank, esperar al retrazado vertical, ¿vale? Y después del retrazado vertical actualizamos el OAM, la Object Attribute Memory, que ya estaba reescrita aquí, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Para que veáis el codiguito, no tiene más que lo que hemos visto, lo que pasa es que aquí el sprite se llama personaje, hacemos exactamente igual que lo que hemos visto, pero ahora tengo aquí unas cuantas variables que lo que hacen es, pues, moverlo, y cuando llega hasta el extremo el dibujito, pues le da la vuelta, hace un espejo horizontal, y cuando llega al otro extremo le da otra vez la vuelta, ¿vale? Y lo va moviendo por la pantalla. Y mientras lo va moviendo, elige un cuadro distinto para que esté animado. ¿Cuál es el efecto? Este de aquí. Ese de ahí, ¿vale? El dibujito está pintado de manera que le he puesto un número a cada frame, para que veamos los frames, ¿vale? Tenemos un montón de frames y están así. Se pueden poner más, se pueden poner un montón más. Por ejemplo, este es un ejemplo que viene con NFLib,
Como veis, tiene un montón de sprites por aquí, otros sprites animados por aquí, puedes tener, vamos, que 256 sprites moviéndose en la pantalla sin mucho problema, no, lo hace perfectamente, ¿vale? ¿Se ha entendido eso, más o menos? A todo esto os voy a enseñar cómo funciona con Nocash GBA porque es más realista, se ve más como se ve en la Nintendo DS. ¿Veis? Es mucho más suave, ¿vale? Ese es el efecto normal. Bueno, pues vamos a las transformaciones afines. ¿Qué son las transformaciones afines? Pues antes se daban en el bachillerato, yo no sé si ahora se dan. Cuando se daba geometría cartesiana se veía que si se multiplicaban las coordenadas de puntos por unas matrices se conseguía pues rotar los puntos o se conseguía ampliarlo o se conseguía deformarlo de formas curiosas. Bueno, pues esas matrices son transformaciones afines y pueden valer para hacer cosas como estas. Fijaos que estoy poniendo un fondo teselado, normal y corriente, como los que hemos visto hasta ahora, y luego entro en un bucle en el cual ese fondo teselado le aplico transformaciones afines de transformación. Transformación puede ser, por ejemplo, el zoom, de centrado, que básicamente lo que hace es moverlo, desplazarlo en el eje X, y de rotación, ¿vale? Curiosamente se llama VG Move, pero es de rotación, le estoy poniendo el ángulo, también le puedo poner la posición, pero le he puesto solo el ángulo. Y fijaos que en lugar de tilde VG uso affine VG, es otro tipo de fondos, pero se preparan igual, ¿eh? En ese caso, tenemos este efecto. Veis que tengo un dibujo de un checkerbox, de un damero, ¿vale? Y lo puedo desplazar. Voy a hacerlo con Nocash GBA para que veáis más cómo se parece a la consola. Lo puedo mover, desplazar para un lado y para otro, lo puedo rotar, ¿vale? Esto es una transformación afín. Y lo puedo, ya está, mover para un lado y para otro. Así, escalar, ¿vale? Escalar. Eso es otra transformación, ¿vale? Bueno, si os fijáis, si yo hago esto normalmente, no tendría por qué tener este degradado, este oscurito, ¿vale? Pero queda muy vistoso, ¿verdad? Ese oscurito ahí. Ese oscurito ahí es una técnica curiosa que se llama el blending, ¿vale? Es un efecto que se llama blending y hay que programarlo a mano. O sea, además de lo que hemos hecho, hay que hacer otra cosa. Vamos a ver el efecto que sería con lo que hemos hecho hasta ahora. Con lo que hemos hecho hasta ahora tendríamos que quitar esto de aquí. Perdón. A ver. Y esto también. Y también esto de aquí. Perdón. Este es el efecto. Claro, es mucho más feo, ¿no? Si lo queremos usar como un suelo, por ejemplo, así en 3D, queda mucho peor si no le ponemos aquí como una sombrita. Pero fijaos que la sombrita siempre es vertical, mientras que el dibujito del damero va cambiando. El dibujito del damero va cambiando y sin embargo la sombra no.
Ese efecto se llama blending. Y para hacer el blending, pues no queda más remedio que detectar cuando se está escribiendo cada línea, ¿vale? Para detectar cuando se está escribiendo cada línea, lo que se hace es esperar a una interrupción que se llama H-blank, horizontal blanking. Así se pueden programar interrupciones con... es esta pantalla nada más. Este es el efecto entero. ¿Veis que aquí estoy habilitando la interrupción de horizontal blanking? Hasta ahora conocíamos la de vertical blanking, que era cuando empezaba a escribir una pantalla. También existe la de horizontal blanking, es cada vez que empieza a escribir una línea. ¿Ah? Bueno, pues cuando va a escribir una línea, salta la interrupción y ejecuta la rutina de atención a interrupción, que es esa de ahí, shading, que es esta de aquí. ¿Y esa qué es lo que hace? Pues simplemente poner el nivel de oscuridad que le corresponde. El nivel de oscuridad que le corresponde depende de la línea en la que esté. Desde la 0 hasta la 191, que son todas las líneas visibles, el resto no son visibles, ¿vale? Le aplica ahí un factor de negrura y ya está, y ahí se muestra, ¿vale? Entonces, para que veáis algunos de los efectos que se pueden hacer con esto. En la distribución de NFLib viene un ejemplo muy parecido, que es este de aquí, en el que veis varios fondos moviéndose a la vez, algunos con blending hacia oscuridad, veis que este es un blending hacia más oscuro y este es un blending hacia más claro. Si os fijáis por aquí arriba está más clarito. Eso es lo típico de los cielos. Los cielos tienen que ser más claritos por arriba que por abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Que está como más clarito por arriba. No sé si ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, pues es más o menos la misma técnica, pero escrita dos veces. Y ya por último, lo último que quería contaros eran los sprites 3D. Los sprites 3D utilizan el motor gráfico 3D, o sea, no vamos a ver programación de gráficos 3D en general, pero sí vamos a ver sprites escritos con el motor de gráficos 3D. Pero se usan de forma muy parecida, ¿eh? Hasta ahora, pues recordad que teníamos que hacer lo del init sprite buffers y aquí, en lugar de init sprite sys, tenemos que inicializar el 3D sprite sys. Y aquí solo hay uno, no hay dos motores de sprites, uno en cada pantalla, sino que solo hay uno, el de 3D. Bueno, pues una vez inicializado eso, podemos copiar a la VRAM igual que antes, pero usando 3D Sprite en lugar de Sprite normal, y crear los sprites en lugar de con Create Sprite, con Create 3D Sprite, ¿vale? Y a partir de ahí se nos permite hacer lo mismo que vimos de las transformaciones afines con los fondos, aplicado a los sprites. Los sprites también pueden tener esas deformaciones. Entonces se pueden mover, rotar, escalar. Y una vez que se han transformado como queramos, lo único que tenemos que hacer es dibujar los sprites, ¿vale? Esto es el equivalente a lo de actualizar el OAM y todo el rollo. Aquí ya no hay que usar OAM porque se hace directamente con el motor gráfico 3D. Y lo último que hacemos para que se muestre en pantalla es llamar a GLFlux. Los que habéis programado gráficos 3D os sonará porque este GLFlux es de OpenGL, ¿no? Tiene algo de OpenGL, no todo, tiene una mínima implementación de OpenGL y se puede programar con OpenGL. Y eso es lo que digo que no nos da tiempo a verlo en una charla tan corta. Bueno, pues eso básicamente funcionaría de una forma como esta. Para que veáis el código fuente, es lo mismo, cargo los sprites, etcétera, etcétera, pero ahora pongo la posición inicial y una serie de valores iniciales, creo el sprite en esa posición inicial y me pongo a esperar teclas. Cuando presiono unas teclas determinadas, pues lo que hago es cambiar el estado de rotación, el estado de traslación, el estado de escalado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final, cuando he calculado todos los valores, los aplico, los roto al estado de rotación que sea, lo escalo al estado de escalado que quiero, dibujo los sprites y hago el flux, ¿vale?
Aquí sí que, lo siento, pero aquí no puedo usar Desmume y tengo que usar el Nocash, porque la emulación de 3D en Desmume está regular, todavía. Bueno, como veis es un sprite bastante normalito aparentemente, pero puedo hacer cosas con él, como por ejemplo, ¿vale? Esas son las transformaciones afines. Uy. Uy. ¿Vale? Por supuesto no os tenéis que quedar ahí, hay un ejemplo en la distribución de Felipe que se llama RotScale, en la que vienen básicamente lo mismo pero un montón de sprites, ¿vale? Y se pueden ordenar, se pueden seleccionar cada uno por separado, ¿vale? O sea, por ejemplo aquí puedo elegir un sprite concreto, por ejemplo, puedo elegir un sprite con la tecla correspondiente a A o B, pero A o B aquí en Nocash no sé cuál es, así con este, ¿vale? Y puedo girarlos todos o moverlos todos, ¿vale? Cada uno de ellos lo puedo mover por separado. Veis que cuando se corta un sprite con otro, se hacen ahí intersecciones, o sea que de verdad es 3D, se ve una parte sí y una parte no. O sea, está en 3D, es plano, pero está en 3D. Por eso lo hace el motor de gráficos 3D. ¿Lo veis? Bueno, pues con esto he acabado lo que pensaba contaros y bueno, es vuestro turno. Hay muchos ejemplos con NFLib. En la distribución de NFLib vienen multitud de ejemplos. Tal vez la cosa más destacable que nos ha dejado sin mostrar es el sonido. Lo que pasa es que el sonido creo que no se puede mostrar aquí, ¿no? Pues no hay... ¿Sí hay? Pues... el sonido se hace de forma muy parecida. También se hace con NitroFS y se puede meter en un ficherito como muestras de sonido, ¿vale? Esas muestras de sonido se cargan y se muestran como sonido, muestras una detrás de otra, PCM16. Aquí también tengo que usar el Nocash GBA, no me queda más remedio, porque el otro no se oye bien. Sound must be free. 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 Bueno, y si tenéis alguna duda, pues sí. Un momentito para que se te pueda grabar. Porque... ¿Hay algún engine, algún motor de juegos que sea software libre para utilizarlo así para hacer algún videojuego o algo similar? ¿A qué te refieres con engine? Pues de alguna manera algunas APIs o framework o algo que te facilite un poco, por ejemplo, el tema de configuraciones de textos o de establecer sonidos y sprite y demás, porque me imagino que los Lo más desarrolladores... parecido que hay a eso, libre, es Palib, pero ya os he advertido que Palib está patéticamente mal hecha. O sea que Entonces, sería a la buena gente le alternativa, gusta, ¿eh? sería buena alternativa a programarse un motor para Nintendo DS, ¿no? Que fuera open source. Totalmente. Vale. Es un proyecto interesante, de hecho. También es una pena porque la gente que hace software para consolas se siente como vigilado. Nintendo DS, Nintendo sabéis que está poniendo demandas a diestro y siniestro a los que venden este tipo de cartuchos.
porque los cartuchos también se usan para piratear jueguecitos y ellos quieren ganar dinero con los jueguecitos. Yo me acuerdo que cuando montamos el laboratorio me fui a ver alrededor quién vendía cartuchos de estos, pues para decirlo a los alumnos, por si alguien quiere desarrollar con la Nintendo DS. Y entré en GameStop y poco más o menos me echan de la tienda, ¿eh? Porque decían que eso era ilegal, que si no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Gracias a Dios estamos en Europa y hay una directiva comunitaria que protege la ingeniería inversa con propósitos de interoperabilidad. Y esto es interoperabilidad. Yo entiendo que Nintendo quiera ganar dinero con los jueguecitos, pero si yo he comprado la Nintendo DS, tengo derecho a usarla como un ordenador. Y entonces quiero usarla como un ordenador. Claro, el hecho de que se vean como perseguidos al final hace que la gente que desarrolla software alrededor de las consolas se organizan como especie de comunidades ocultas. Por ejemplo, el software, en lugar de distribuirlo en portales que se vean, o algo así, o en sitios web que se vean, lo distribuyen en foros. En algunos foros, además, tienes que estar registrado, como si fuera algo totalmente privado de una gente... Pues, entonces, claro, yo desde luego estoy de acuerdo contigo que lo primero que tendríamos que hacer es abrir esto hasta el punto de que se creen proyectos grandes para hacer software sobre consolas. Algo ha empezado. DX Pro creo que es lo más visible que hay para desarrollo de consolas. Lo que pasa es que hasta que lleguen al punto de añadirle lo que llamas un engine de juegos, pues les queda bastante. Lo que sí sé es que la siguiente versión del IBNDS probablemente llevará ya una pequeña librería que es una especie de versión recortada de OpenGL, con lo cual se va acercando poco a poco, ¿no? O sea, cuando tengamos el motor de OpenGL, pues ya tendremos algo. Y entre eso y la detección de colisiones de NFL y alguna otra cosa, pues podremos llegar a algo poco a poco, ¿no? De momento hay tantos problemas sin resolver todavía para usar el nuevo hardware de las consolas nuevas. Por ejemplo, las cámaras estéreo de la 3DS todavía no se sabe cómo usarlas, pero en principio es posible. Ya hay un cartucho para desarrollar con la 3DS y todavía no se vende en Europa. El ciclo DS sirve para la 3DS. ¿Más preguntas? De los cartuchos hay alguno muy curioso. Por ejemplo, este de aquí, que es el de Serial, de Natrium 42. Natrium 42 era uno de los que activamente ha participado en el destripado del arranque de la Nintendo DS. Pues esta de aquí, por ejemplo, nos da una interfaz USB a la consola y nos da también un montón de entradas, salidas analógicas y digitales, con lo cual podemos ampliar la consola para que tenga comunicación con el mundo exterior y usarla, por ejemplo, como ordenador de control para aparatitos y cosas de ese estilo. Otros ejemplos, por ejemplo, aquí hay cartuchos para añadirle las características que suelen tener las consolas nuevas, ¿no? De detección de movimiento o de giróscopo. Pues hay cartuchos que sirven para eso, y evidentemente solo se pueden usar con software casero, porque si tú le metes un cartucho aquí, ¿cómo porras vas a usarlo con un juego? Ya está ocupado el cartucho. Pues se puede usar con los de slot 2. Y análogamente también hay periféricos para slot 2. Este, por ejemplo, es un rumble, que se llama, un vibrador. Entonces se le puede poner el vibrador y controlarlo con un juego hecho en el slot 1, ¿vale? En fin, poco a poco, están todavía empezando con las herramientas. Tarde o temprano tendremos herramientas decentes, pero vamos, yo creo que ya se pueden hacer juegos curiosos, con bastante trabajo, no son los kits de desarrollo de Nintendo, pero se puede hacer. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y nada. Si por lo que sea en algún momento queréis contactar conmigo, yo soy francisco.moya@uclms, ¿vale? Del laboratorio al final hicimos un pequeño librito que es descargable gratuitamente.
Lo que pasa es que no me acuerdo cuál es la URL. Lo pondremos en la web de las jornadas, ¿vale? Si buscáis Laboratorio de Estructura de Computadores y Nintendo DS, yo creo que no hay muchos más que tengan eso. Y el librito es descargable gratuitamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Para los archivos de imagen, ¿vale?, que usas de fondo, ¿se podrían cargar todos en un archivo por ahorrar tiempos de carga o hay que hacer uno por archivo? Se pueden hacer todos en un archivo, pero date cuenta de que nosotros aquí no hemos estado usando el sistema de archivos de la tarjeta serie. Si os fijáis, yo solo he usado el .nds. Al emulador yo solo le he dado el .nds y con eso funciona. ¿Eso qué significa? Que dentro del .nds he metido todos los archivos. Eso es el NitroFS. NitroFS es poner un sistema de archivos miniatura dentro del propio ejecutable. O sea, que no llega a la tarjeta. Es como si lo tuvieras todo en un archivo, pero todo incluido el ejecutable. Si quieres ir a la FAT, también puedes, y además igual. Lo único es que en ese caso, cuando pones el root folder, cuando pones el root folder con esta llamada, con set root folder, en lugar de decir NitroFS, di cualquier otro directorio. Si dices cualquier otro directorio, se va a la FAT y lo coge. Para los archivos muy grandes, por ejemplo, pues viene bien, porque un .nds como máximo puede ocupar los 4 megas de la... No, 32 megas, máximo 32 megas. ¿Más preguntas? Gracias. ¿Sabría decirme el tiempo que dedica una persona a aprender, tanto a manejar las herramientas como a realizar sus propios programas? ¿Sería 100% reutilizable en siguientes generaciones? Es decir, ¿varía mucho entre unas consolas y otras para decir, bueno, todo lo que he aprendido tengo que cambiar mucho, todo, poco? Lo que os he contado funciona desde la Game Boy Advance, hasta la 3DS, ¿vale? O sea que lo que os he contado es muy general. Sobre si cuesta mucho o no adaptarse a la próxima generación, esa es una pregunta que también se la hacen los desarrolladores de juegos usando el kit de Nintendo. Claro que cambia. Y ahí tienen la prueba, que la DSi no se explota en los juegos. O sea, casi no hay juegos que aprovechen las características de la DSi, mucho menos la de la 3DS, ¿no? Entonces, ¿cuesta adaptarse? Pues sí, de una generación a otra. Pero las herramientas son exactamente las mismas que las que se utilizan para generar programas de ARM normal y corriente. Por ejemplo, para hacer programas para el Chumbi o para... Chumbi es un reloj despertador programable también con GNU Linux. Entonces, pues, esas mismas herramientas se pueden usar para ese reloj o se pueden usar para el Friendly ARM, por ejemplo, o se pueden usar Friendly ARM, es una tarjetita chiquitita que viene con una pantalla táctil muy baratita que sirve pues para hacerse sus propios cacharritos, por ejemplo, de control de acceso o cosas de esas en casa o donde queráis, ¿no? Entonces, bueno, ¿te sirve o no te sirve? Pues tanto como te sirve conocer las herramientas de desarrollo para arquitecturas empotradas, básicamente. Yo pienso que eso es lo que nos va a dar de comer a los ingenieros informáticos dentro de 10 años, porque hay muchos más ordenadores empotrados que ordenadores sin empotrar. Por lo tanto, y además tienen muchas más necesidades de programación, porque los ordenadores domésticos tienden a usar lo que llaman software commodity, o sea, software que se supone que viene con el ordenador casi, ¿no?
software de oficina, software de correo electrónico, navegadores y tal. Eso ya está, no nos va a dar de comer dentro de 10 años, ya está hecho. Alguna modificación, alguna customización, pero poco más. Sin embargo, en sistemas empotrados cada vez hay más sistemas empotrados que hacen más cosas. Luego tendremos más cosas que hacer. Al final, cuanto más programas nuevos haya que hacer, más vamos a trabajar los ingenieros, ¿no? Así que yo pienso que es una inversión. Y las herramientas, ya digo, son las mismas herramientas las que se utilizan para programar, por ejemplo, la Xbox 360, que tiene otro procesador radicalmente distinto, el PowerPC. O las mismas herramientas que se utilizan para programar la PS3, que se parece mucho menos a esta, ¿no? O sea que es una inversión. Lo que no es una inversión son las bibliotecas específicas. NFLib, por ejemplo, solo sirve para Nintendo. Y si van a tener vida o no van a tener vida, o sea, a largo plazo, pues también es una cosa que depende de nosotros. Cualquiera puede coger ese software y darle más vida si no lo tiene. ¿Más preguntas? Me preguntan por Twitter que si hay bindings de libNDS, por ejemplo, a otros lenguajes como puede ser Python o similares. No, lo siento. Un proyecto interesante. Otro proyecto. Hay un Python para Nintendo DS, pero funciona muy mal y está hecho con una libNDS muy antigua, con lo cual tampoco se puede usar. También hay un Linux para Nintendo DS, pero ese Linux requiere ampliación de memoria, con lo cual la DSi, la DSi sí que podría usarla porque tiene memoria abundante, pero no sé si arrancaría siquiera la DSi, habría que mirarlo. DSi Linux está un poquito olvidado. También hay un RTEMS, un sistema operativo libre para sistema de tiempo real que se llama RTEMS, que está también portado para la Nintendo DS, y ahí pues también puedes ejecutar alguna cosilla parecida a eso que dices. Y también hay un Plan 9, y en Plan 9 no sé si se ha portado el Python, pero supongo que sí. ¿Por qué se ha elegido C como lenguaje de programación para Nintendo DS? No es que se haya decidido, o sea, si os habéis fijado, en todos los ejemplos de NFLib, veis que la extensión es .cpp, o sea, realmente lo estamos compilando con un compilador de C++. Yo he elegido C porque he pensado que es el subconjunto que todo el mundo conoce aquí, pero en principio, si te pones a programar algo un poco serio, yo usaría C++. En cuanto a por qué NFLib utiliza C y libNDS utiliza C, pues es algo parecido a por qué libc está hecho en C. libc es la librería del sistema, libNDS es la librería del sistema en la NDS, con lo cual es lógico que esté en C porque C es un lenguaje de sistemas. ¿Vale? Es un lenguaje muy parecido al ensamblador. Hay quien dice que C es un ensamblador portable. Es tan parecido al ensamblador que nosotros en el Laboratorio de Estructura de Computadores hemos decidido enseñar C como sustituto del ensamblador. Ya no enseñamos ensamblador. Eso puede parecer así un poco raro. Creo que somos la única escuela que no enseñamos nada de ensamblador. Pero bueno, creo que damos más de estructura de computadores que los que dan ensamblador. Y enseñar un ensamblador realista, o sea, un ensamblador que luego podáis usar en vuestro futuro profesional, pues es una locura. Porque el ensamblador que se usa es el ensamblador que corresponde a GPUs, por ejemplo, o a procesadores específicos para hacer llamadas a coprocesadores especiales de aceleración de lo que sea. Entonces, es una locura enseñar ese tipo de ensamblador porque nos ocuparía toda la asignatura, ¿no? En cuanto a
Si C puede servir para hacer juegos grandes, yo pienso que sí. Digamos que el lenguaje no te pone tantas limitaciones. Digamos que lo que puedes ahorrar usando lenguajes distintos como pueden ser C++, entra dentro de lo que llamaríamos azúcar sintáctico. O sea, sabiendo lo que se está haciendo, programando en C, no hay razón para hacer el código menos legible. Y una prueba la tienes en Plan 9. Plan 9 es un sistema operativo completo, entero, gigante, con compilador, con editores, etcétera, etcétera, y entero, la distribución son 20 megas, con código fuente y con los compiladores, con el código fuente de los compiladores, con el entorno gráfico y con el código fuente del entorno gráfico. Está hecho en C entero. Pues no creo que C sea un mal lenguaje. No sé si tú tienes otra opinión. No. Si es por los punteros tienen remedio. Digo que hay formas de lidiar con ellos sin que sea tanto dolor. ¿Más preguntas? Perfectamente. Sin ningún problema. Además, se pone ASM y entre paréntesis lo que sea y lo puedes poner en ensamblador. De hecho, en las prácticas de estructura de computadores alguna vez tienen que hacerlo. No les damos ensamblador, pero lo tienen que hacer porque si no, no hay forma de resolver algunos ejercicios. Te enseño un ejemplillo si quieres, a ver si tenemos red. Espérate, me voy a ir. Bueno, estará en el... Espera, que va a ser más fácil. Un navegador por aquí en algún lado, por ejemplo este mismo. Es muy raro que necesites de todas formas ensamblador. Sí que acelerar algunas funciones es algo, cuando dicen que una parte del código se ejecuta muchas veces, puede ser recomendable meterla en el ensamblador por hacerlo que el programa corra más. Yo tengo mis dudas en eso. Ahí va, si no puedo entrar. ¿Alguien puede entrar que tenga estructura de computadores? ¿No? Joder. Es que me cargué la Power ayer, intentando renovarla automáticamente. Esto... ¿Tú tienes? Es que en esta universidad tienen una política que es renovar la Power cada 2 meses, una cosa así. Y a mí eso me parece muy poco tiempo. Y yo tengo muy mala memoria. Entonces, digamos que hice un script para intentar renovar la Power, pero no le vale con una vez. Hay que hacer 30 cambios. Entonces genero Powers aleatorias. Y en una de ellas dio un error y no sé cuál es la que se quedó.
¿Dónde está lo de Nintendo DS? Abajo. Bueno, ese es el librito y ahí hay unos cuantos ejemplos. Hay un ejercicio muy concreto en el que se pide escribir algo en el registro R4. El registro R4 es un registro muy especial porque es un registro que se usa como Scratch, entonces se destroza cuando se termina la función. Entonces ahí no les queda más remedio que escribir algo en ensamblador de este estilo. No tienen que saber ensamblador, solo tienen que ver el código ensamblador que genera el compilador, ¿vale? Bueno, pues así lo puede hacer. Más simple imposible. También se pueden poner variables, lo que pasa es que eso tampoco vale la pena aquí meter. ¿Más ejemplillos? ¿Más dudas? ¿Más curiosidades? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima.